Os voy a presentar a nuestra ponente, a la que agradecemos que se vuelva a conectar hoy otra vez, igual que hizo hace unos días, para hablar del mismo tema, pero enfocado en otra etapa vital, digámoslo así, ¿no? Porque vamos a volver a hablar otra vez de dependencia en las pantallas, o a las pantallas, mejor dicho. La vez anterior lo hicimos para explicar a las familias aquellas cuestiones que pues, lógicamente tenían que ver con la dependencia de las pantallas, pero poniendo más el foco en las familias que tenían hijos e hijas en educación infantil y primaria. En este caso, aunque muchas cosas lógicamente pues son similares o incluso idénticas, sí que hay diferencias porque vamos a volcarnos en la otra parte, en la parte de secundaria, cuando ya tenemos a los hijos o las hijas en ese periodo que para algunos es mucho más conflictivo, para otros es mucho más ilusionante, en fin, cada familia vive de una manera, pero la secundaria obviamente tiene unas condiciones, unas circunstancias y unas edades distintas de infantil y primaria y a la hora de tener en cuenta cosas con el tema de esta dependencia, pues lógicamente hay que verlo en algunos terrenos con diferente enfoque, ¿no? O con algunas precauciones diferentes. Eh, la persona que nos acompañe, que va a intervenir, se llama Alia González Jano. Ella es psicóloga colegiada, además es Policía Nacional. Y bueno, pues no solamente se queda en que es psicóloga, sino que también está haciendo más formación en el terreno de la educación primaria. Es bueno, funcionaria, como he dicho, de las fuerzas de los cuerpos de seguridad del Estado y tiene, por supuesto, pues, experiencia laboral como Policía Nacional. Es evidente que como psicóloga está implicada en este tipo de charlas y cursos y formación a diferentes sectores y entre ellos la familia. Asimismo, lógicamente, también se forma y tiene aquí un listado de cursos que no os voy a entretener, pero que es un poquito extenso y que da pues seguridad de que lo que trata lógicamente lo domina y tiene, bueno, también ha sido o es docente en la Universidad Europea y por tanto, bueno, pues tanto por su parte formativa como por su parte laboral y por su formación continua hemos pensado, y el otro día quedó evidente, pero hoy lo vais a poder volver a ver, las personas que habéis conectado, que es la persona idónea para hablarnos del tema que nos ocupa. Vamos a hablar de esta etapa de secundaria y siempre que hablamos de dependencias a las pantallas, como os comentaba el otro día, los que ya estuvimos juntos, a mí me gusta hablar de qué ocurre dentro, ¿verdad? Y qué ocurre fuera, qué ocurre en el contexto en el que estamos viviendo y qué ocurre también dentro de nuestro cerebro, de nuestros, ¿no? nuestros mecanismos para entender un poco todo este fenómeno de la dependencia a las pantallas. Mm, la pr- lo primero de todo que me gusta hablar cuando en esta etapa de secundaria es sobre los nativos digitales. A los nacidos en 1995 se les apoda, ¿no? Les llamamos nativos digitales. Sin embargo, muchos de ellos se consideran huérfanos digitales, porque ser nativo debemos de reflexionar que no implica ni ser responsable ni conocer los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías. Estos adolescentes, ¿no? han nacido en una sociedad que es diferente a la que nosotros conocimos, a nuestra propia adolescencia, y eso es obvio que marca una distancia, ¿verdad? Esa brecha digital entre cómo lo entendemos nosotros y cómo lo entienden ellos. Tampoco en muchas ocasiones entendemos muchas formas de, ¿no? de relacionarse de los adolescentes. Ya la calle, de alguna forma, ya no es un espacio de socialización, ¿verdad? Y ahora ya ahí están, viven hiperconectados, entre otras cosas, con relaciones mucho más superficiales. ¿Qué ocurre dentro? Porque estamos en ese contexto, ¿verdad? Es así como vivimos, pero también es muy necesario que reflexionemos para entender bien el tema de la dependencia de las pantallas y de las adicciones sin sustancia, el famoso circuito de recompensa, ¿verdad? Esa sustancia que está como de moda, que se llama la dopamina, que ahora todo el mundo habla de la dopamina porque es la responsable de bueno, pues unas zonas que tenemos en el cerebro que se llaman el circuito de recompensa. Esa dopamina circula, ¿no? Como si fueran
fuegos artificiales por nuestro cerebro cada vez que tenemos una sensación placentera, o como puede ser enamorarnos, como puede ser bailar, escuchar música o obtener una buena nota, por ejemplo, imaginaros, después de haber hecho un gran esfuerzo. Y entonces obtenemos ese, ¿no? ese chispazo de dopamina. ¿Qué ocurre? ¿No? Que este circuito de recompensa, esta dopamina, circula casi prácticamente sola cuando nos ponemos delante de una pantalla. Fijaros qué fácil, ¿verdad? Yo me pongo delante de una pantalla y esa dopamina ya está circulando. Entonces, de alguna manera, es verdad que estamos compitiendo, ¿no? con esa cultura del esfuerzo. Bueno, pues esa dopamina después, esa buena nota después de haber hecho un gran esfuerzo, a ponerme delante de una pantalla y que ya la tenga, ¿no? Esa cultura del esfuerzo con esa cultura de la inmediatez, ¿no? Que chocan frontalmente. Esto nos lleva un poco pues, ¿no? al tema de las adicciones sin sustancia. ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto de las adicciones sin sustancia? Pues las adicciones tecnológicas son el tipo más reciente de adicciones comportamentales y comparten con las drogodependencias en casi todas las características, entre ellas la dependencia. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con una pérdida de control. En el caso de las nuevas tecnologías se manifiesta con un consumo excesivo y disfuncional. Con esto os voy a, ¿no? que vamos a llegar a la conclusión de que el ocio digital es malo. No es malo el ocio digital. Lo que pasa que sí que debe de preocuparnos cuando se desplazan otras actividades ¿no? por consumir más tiempo de pantallas. Además, las adicciones sin sustancia tienen unas características que son peculiares. Por ejemplo, están socialmente bien vistas, o sea, su consumo está socialmente bien visto. Tú puedes estar en la puerta de un colegio o en cualquier sitio, ¿no? mirando el móvil, consumiendo, 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 y está socialmente bien visto, a la contra de, pues si, ¿no? si consumimos algún tipo de sustancia, que además tiene una sanción administrativa o algún tema de penal, ¿verdad? Otra de las características que tiene es que nuestro cuerpo la tolera bien el exceso de consumo de nuevas tecnologías, a la contra que cuando consumimos algún tipo de sustancia, que nuestro cuerpo enseguida nos dice, hey, te has pasado, ¿no? Y nos levantamos pues, con esa resaca terrible o, en fin, mil ejemplos, ¿verdad? Que seguro que se os vienen a la cabeza. Otro de los problemas que tienen las adicciones sin sustancia es que además en nuestra vida diaria tenemos que consumir tecnología, porque muchos de los tratamientos de deshabituación a sustancias pues están basados en pues, cambiar de entornos para que no te lleve a consumir o cambiar ciertas amistades, van por ahí. Sin embargo, fijaros en las adicciones sin sustancias, consumir móvil o pantallas, vamos a tener que hacerlo. Entonces va a ser, su tratamiento tiene un plus ¿no? de complicación. Mm, Hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que quiero compartir con vosotros, que es que ¿no? Si captas a un cliente a los 13 años, lo tendrás de por vida, ¿verdad? Ha sido utilizada por diversas industrias, incluyendo la del tabaco, que fue la que más, ¿no? por lo que a mí más me llamó la atención, las cuales han revelado estrategias específicas dirigidas a captar a jóvenes adolescentes conscientes de que iniciar el consumo a una edad temprana puede resultar, ¿no? derivar en un cliente de por vida. Fijaros si es importante en la etapa que estamos viviendo ahora de la adolescencia, que, bueno, pues ¿no? todo lo que de alguna manera capten ahora, ellos tienen más o menos ya calculado que van a tener un cliente de por vida. La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, en su artículo 46, porque yo sigo contándoos qué cosas tenemos sobre la mesa, ¿verdad? ¿Cuáles son las propuestas que hay? ¿Cuáles son los recursos? Bueno, pues tenemos esta ley orgánica que en su artículo 46
tiene bueno, pues varios puntos en los que habla de que las administraciones públicas van a fomentar, bueno, pues van a todo lo que tiene que ver con la seguridad en el entorno digital, pues con el acceso a contenidos inapropiados, ¿no? Y van a también, ¿no? Las intenciones es advertir en determinados envases o determinados productos tecnológicos que produce adicción. Entonces, bueno, a mí se me ocurre que ¿no? Vamos a ir a comprar en breve un videojuego y bueno, pues supongo que ponga abajo, ¿no? Como lo de las cajetillas de tabaco. Jugar a videojuegos puede perjudicar su salud porque, bueno, de alguna manera ya se sabe, ya se atisba en el horizonte que ¿no? Que el poder adictivo es importante y esas son las intenciones un poco de las administraciones públicas. Mientras todo esto ocurre, es muy importante, imprescindible que nos informemos y que, bueno, nosotros dentro de nuestro hogar y de nuestras posibilidades, pues planteemos nuestros pequeños programas de prevención, ¿no? Y atajemos la situación bien, por donde podamos. Vamos a hacer un recorrido. Ya el otro día en primaria explicamos lo que eran las fórmulas de pago de los videojuegos. Vamos a empezar un poco ya a meternos, ¿verdad? Hacia esos elementos, ¿no? Con los que más están relacionados nuestros chicos, que son muy adictivos. Uno de ellos son las fórmulas de pago de los videojuegos. Hablamos el otro día de primaria, pero hoy lo vamos a volver a explicar porque como hablamos el otro día en primaria, las fórmulas de pago de los videojuegos, esos cofres botín, esas cajas recompensas, son la puerta de entrada del juego online. Y hoy vamos a hablar también un poco de ese juego online. Mm, lo- qué elementos son los que tienen los videojuegos que son altamente adictivos? Hablamos de tres elementos. Hablamos de los micropagos, que son pequeños objetos virtuales que atraen a los menores, permitiéndoles personalizar su avatar en el juego y suelen tener un precio muy bajo. Al tener un precio muy bajo, 1 euro, 1,50 € 2 euros, a los padres nos suelen parecer importes inofensivos y muchas veces pues se ponen los niños muy insistentes y venga, sí, anda, cómprale el gatito ¿no? A la protagonista del videojuego, ¿vale? Pay to win es pagar por beneficios o contenidos premium que les permitan ser competitivos en el juego, ¿no? Suelen encontrarse en videojuegos gratuitos. Nosotros siempre decimos que en Internet no hay absolutamente nada gratis. Si hay algo gratis es que el producto eres tú. Con lo cual, el engaño de descargarte un videojuego gratis, al final lo pagas aquí, ¿verdad? En estos elementos y en estos pequeños productos. Y luego tenemos nuestras logbooks o nuestras cajas recompensa, que son, ¿no? El protagonista de esta historia. Estas cajas recompensa contienen premios al azar, ¿verdad? La mecánica es similar a la de las máquinas tragaperras o las apuestas. Se consideran como el tipo de juego con mayor poder adictivo, ya que tienen una infinita aleatoriedad del sistema, hace que la posibilidad real de conseguir el premio sea mínima, potenciando la aparición de ludopatías y consecuencias económicas. Las cajas recompensa son estrategias pues, fidelizar al usuario. Veréis, además están basadas estas cajas recompensa en lo que llamamos en psicología el refuerzo intermitente, que es cuando ¿no? Primero te sale algo que te gusta en esa caja recompensa, luego sigues comprando, sigues comprando, sigues comprando, sigues comprando. Cuando el sistema ya detecta que te vas a cansar porque has gastado un montón de dinero y no te ha salido nada que te guste, te sale algo que te mola y otra vez y así. Y así nos hemos encontrado y nos encontramos todos los días casos en los que pues llegan familias, dicen, no, es que pues tengo un cargo de 200 euros en la cuenta, o pues es que tengo un cargo en la tarjeta, o tengo un cargo de 300 y pico euros en la tarjeta. Y bueno, pues es que esa tarjeta se ha quedado a lo mejor, ¿no? Grabado el número y ese menor
pues dado ese poder adictivo de los cofres botín o las cajas recompensa, pues ha ido comprando, ha ido comprando, ha ido comprando en esos pequeños importes que parecen inofensivos y cuando van a ver, resulta que suman pues, cantidades importantes de dinero. Esos cofres botín, estas cajas recompensa que empiezan en los videojuegos, son puertas de entrada hacia el juego online. La adicción a las apuestas deportivas entre los jóvenes es un problema creciente, pero muy, muy, muy creciente el juego online. Hay varias razones que contribuyen a que esto sea así. Una de ellas es el marketing tan atractivo que tiene, ¿verdad? Las compañías de apuestas utilizan estrategias de marketing súper agresivas y atractivas, a menudo ¿no? Dirigidas a los jóvenes. Pues promociones de apuestas gratuitas, bonificaciones iniciales para enganchar a nuevos usuarios. Otra de las cuestiones que tiene el juego online que lo hace lo hace tan atractivo es, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la influencia social y cultural, ¿verdad? Las apuestas deportivas, bueno, pues por un poco por cultura popular, pues se han normalizado, especialmente a través de eventos deportivos, televisados y de redes sociales. Otra cuestión del juego online tiene que ver con el desarrollo cognitivo, ya que los jóvenes pues, todavía no tienen muy desarrollado el autocontrol, ¿no? Y les hace más vulnerables a estos comportamientos de riesgo. Y la última, ¿no? Es la fantasía y la de ganancias rápidas, ¿no? Propia un poco de lo que comentábamos al principio de ¿no? De esta cultura de la inmediatez y de esta cultura del cero, ¿no? Del cero esfuerzo casi, ¿verdad? No como esa ilusión de ganar dinero fácilmente, que puede ser muy, muy atractiva. Luego todo va muchas veces envuelto en historias de grandes victorias, de glamour, ¿eh? El juego online. Em, las apuestas deportivas, ¿qué les aportan a los jóvenes las apuestas deportivas? Pues es que mientras que la vida ¿no? tiene unas altas exigencias, pues en el juego nadie te va a exigir nada. Mientras que en la vida tengo que dar explicaciones de mis fracasos, pues en el juego pues me refuerzan por lo bueno y no me dicen nada si fracaso. En la vida no puedo controlar lo que pasa y en el juego online yo controlo o eso creo, ¿verdad? Eso cree el jugador que controla. En la vida, pues puedes creer que no tengo suerte y en el juego siempre crees que tú manejas tu suerte. Eso es lo que de alguna manera cree el jugador. Socialmente me siento sin habilidades y cuando estoy en el juego con otras personas, pues resulta que de repente encajo con mis iguales. Hay más personas, más jugadores que tienen las mismas inquietudes que yo y que tienen los mismos gustos que yo. Es un poco ese contraste en lo que me aporta la vida, ¿no? Lo dura que es la vida, porque la vida es complicada, es cierto, y cómo me lo pone de fácil un poco, pues el juego online. Vale, juego online, ya comentábamos que pues, tiene un poder adictivo impresionante, que se prevé una auténtica pues, explosión de jóvenes adictos al juego online, que bueno, que su puerta de entrada son esos, entre otras cosas, esos cofres botín o esas cajas recompensa, vamos a ver, porque ha salido además ayer el anteproyecto de ley, vamos a comentar un poco al final cómo va a empezar a estar regulado, ¿no? También el acceso a esos cofres botín y a esas cajas recompensa. Y vamos a ver otra de las cuestiones que más afectan a nuestros jóvenes, que más poder adictivo tienen también, que son las redes sociales. Y bueno, antes de empezar con redes sociales, hay ¿no? Unas estadísticas que cuentan, ¿no? Que
chicos, los hombres, son más tendentes a ser adictos a los videojuegos y las chicas son más tendentes a desarrollar adicción a las redes sociales. Y con estas empezamos. Yo os he seleccionado una serie de mm, técnicas de persuasión de las redes sociales porque creo que es importante que entendamos cómo funcionan las cosas para poder entendernos, ¿no?, a nosotros y también poder entender a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué les está pasando a nuestros hijos, ¿no? ¿No?, para que hagan determinadas cosas, porque si no lo entendemos, pues creo que tampoco vamos a poder servirles de mucha ayuda. Entonces, voy a contaros qué técnicas son las que yo más me han llamado la atención, que creo que más nos pueden ayudar a entender todo este entramado de las redes sociales, ¿no?, cómo nos lleva a veces a pasar más tiempo del que queremos, ¿no?, y a tener determinados comportamientos que en principio no teníamos así muy planeados. Las redes sociales nacieron con el objetivo de interconectar a las personas. Ese era el objetivo inicial, ¿verdad? Sí, molaba muchísimo. Buscabas por Facebook a aquel amigo del pueblo con el que veraneabas a los 3 años y no lo volviste a ver y lo encontrabas y hablabas con tus amigos, intercambiabas. Ese era el objetivo inicial. Sin embargo, actualmente el objetivo de las redes sociales es bastante diferente. Su objetivo es competir por captar y mantener la atención de las personas para mostrarles cuanta más publicidad posible, mejor. Daros cuenta de que vivimos en la economía de la atención. A más tiempo en la red, más publicidad. Actualmente no se contempla en la CIE-11 ni en el DSM-5 la adicción al uso problemático de las redes sociales. Todavía no hay diagnóstico de adicción a las redes sociales. ¿Por qué? Pero no es por otra cuestión más que porque nos faltan datos. Fijaros, para este tipo de, ¿no?, se suelen necesitar estudios longitudinales. Esto quiere decir que se tiene que seguir a los participantes durante un montón de años para saber su evolución. Entonces todavía no nos ha cogido, ¿no?, por ejemplo, 10 años o 5 años para ver la evolución. Todavía no tenemos datos. Saldrán y se hará el diagnóstico muy probablemente, ¿no?, cuando empiecen a salir estos estudios. Sin embargo, la OMS ya reconoce que el uso excesivo de Internet y las redes sociales produce efectos similares a los provocados por el consumo de sustancias en cuanto a su base neurológica y tratamiento clínico. Es decir, que la OMS ya tiene claro que el uso excesivo de Internet provoca los mismos efectos en el organismo que la adicción a sustancias. Hablaríamos de un uso problemático cuando existe un uso compulsivo de consumir redes sociales, caracterizado por una preocupación excesiva por las mismas, una fuerte motivación por usarlas y dedicarles tanto tiempo y esfuerzo que afecte a otras actividades. Se ha demostrado que las personas que con mayor frecuencia realizan tareas de forma simultánea al uso de las nuevas tecnologías se distraen más fácilmente. Influye negativamente en el desarrollo de la tarea y en la productividad. Aunque creamos que estamos a las dos cosas y que las dos cosas las estamos haciendo bien, pues no. Otro estudio comparó la cantidad de materia gris en el cerebro que personas con diferente adicción, de diferentes personas con adicción a las redes sociales. De la persona tenía menor materia, ¿no?, menor número de materia gris, menor cantidad, menor número me salía, ¿no? Menor cantidad de materia gris en el cerebro, que es podría ser el mismo cerebro, la misma resonancia de un adicto a la cocaína. Fijaros si es importante. En las adicciones con sustancia existe, ¿no?, el concepto de tolerancia, que nos habla de que pues, una misma dosis no va a conseguir el mismo efecto al principio del consumo que cuando ese consumo, ¿no?, es reiterado. Y entonces nosotros podemos ser capaces o no
de aumentar esa dosis por determinados, ¿no?, situaciones. Puede ser que sí, a lo mejor es que tu cuerpo directamente no lo va a tolerar. Ese es el concepto de tolerancia, ¿m? Y que necesitas aumentar la dosis para tener los mismos efectos. Lo que pasa que puede ser que puedas o no. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Vale. Ocurre porque hemos estado diciendo que hay un paralelismo entre las adicciones sin sustancia y con sustancia, ¿no? Y en ese paralelismo el concepto de tolerancia es compartido. Sin embargo, fijaros qué peculiaridad tiene la tolerancia en las adicciones sin sustancia. En las redes sociales, gracias al Machine Learning, se van adaptando, estas redes sociales, los contenidos, se van a ir adaptando a las necesidades de las personas y ya se van ajustando, van como ajustando la dosis para cubrir nuestras necesidades con el objetivo de que no abandonemos la plataforma. A más tiempo, más dinero. O sea que la red social ya con sus algoritmos, con sus estrategias, ya va ajustando la dosis para que, bueno, pues no nos tengamos ni que preocupar, la va adaptando. ¿Cuáles son las técnicas de persuasión utilizadas por las redes sociales? Yo os he escogido las que más suelen llamar la atención. Por un lado tenemos los me gustas y los contadores, ¿verdad? Tengo 250 me gustas, tengo me gustas y contadores. Ambas, tanto las me gustas como los contadores, se basan en procesos de validación, de comparación y de presión social, junto con un programa de refuerzo intermitente. Fijaros, es la ecuación perfecta. Ese refuerzo intermitente del que hablábamos cuando hablábamos ¿no?, del circuito de recompensa, esa dopamina que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ese refuerzo intermitente que es el más complicado de extinguir. Hablábamos de los me gustas y los contadores. De ese refuerzo intermitente. Bueno, los usuarios nos gusta obtener la validación de los demás, basándonos en ser aceptados por su entorno y el rechazo, ¿verdad? La validación o el rechazo en los adolescentes ¿cómo lo miden? Pues mediante los me gustas. O sea, cuantos más me gustas tengo, ¿no?, mayor validación obtengo en mi entorno. Además del número de seguidores. ¿Qué ocurre con esa validación en las redes sociales? Que además estoy expuesta y además va a ser visible para todos los contactos de la plataforma. Esto conlleva mayor probabilidad también de desarrollar problemas de autoestima y de depresión, que no nos vamos a meter, ¿no?, porque nuestro tema al final tiene que ver con la adicción y entonces no nos vamos a meter ahí en esas otras consecuencias que tiene. De alguna manera, estos me gusta y estos contadores, una de las cuestiones que tienen adictivas son ese refuerzo intermitente, estoy metiéndome compulsivamente en la red social a ver si me han dado más me gustas, porque cada vez que yo recibo un me gusta, ¿no?, en mi cerebro ocurre una descarga de dopamina y lo que hace es que, bueno, pues esté continuamente entrando, ¿verdad? A ver si tengo me gustas o no. Tenemos por otro lado la teoría de la comparación social, que se basa en algo innato en los seres humanos, que es en compararnos con personas que consideramos normalmente superiores, ¿verdad? Y bueno, esto se ha visto exacerbado por las redes sociales, que conllevan pues, el uso de filtros, que a veces conducen a una espiral de emociones negativas. Tampoco vamos a profundizar ahora en eso porque no es nuestro tema. Cada vez que recibimos un me gusta, como comentábamos antes, experimentamos una descarga de dopamina en nuestro cerebro. Y al basarse en un refuerzo intermitente, porque los me gustas no nos llegan a la vez, ¿verdad? Pues buscaremos obtener más para experimentar de nuevo esa sensación, aumentando con ello el tiempo que pasamos conectados a la red. Al final, fijaros, todo nos lleva, ¿verdad?, a que pasemos el mayor tiempo posible en la red. Los contadores.
tienen que ver con el procesamiento de recompensa. Están relacionados con la comparación social, lo que comentábamos antes. Si el usuario obtiene una cantidad de me gustas, ¿verdad?, que considero aceptable en comparación con los demás, ¿vale?, de mi entorno, pues obtendré una gran satisfacción. Si no los obtengo, pues ahí es donde, ¿no?, tenemos otra cuestión. Hay otra teoría también que hace que, ¿no?, que este tema de las redes sociales estemos ahí continuamente, que es la reciprocidad, que explica el parte del éxito de que estemos ahí enganchados en la red. Demuestra el intercambio de me gustas entre los usuarios, ¿no?, que genera ciertas obligaciones y presión social. También está, ¿no?, esa presión social, pues, de que, ¿no?, a veces implícitas, que pues hay alguien que siempre le da a me gustas a tus publicaciones, a mis publicaciones, y entonces yo me siento en la, ¿no?, en la obligación de, pues eso, ¿no?, devolvértelo, y a la vez también esa presión social de, pues que tengo, que tengo que cumplir con esta persona, y ahí estamos continuamente. Otra, ¿no?, los estados de lectura también de las redes sociales, como podría ser el doble visto, ¿no?, de WhatsApp, aunque WhatsApp no es en sí una red social, pero funciona como si lo fuera. Estos estados de lectura pues generan unas expectativas en nosotros, ¿verdad?, cuando vemos que la otra persona lo ha leído, y fuerza a tener una conversación más fluida, ¿verdad?, aumentando el tiempo que las personas pasamos en la red, también. Hay otra cosa también, ¿no?, que nos hace no parar, no parar, que es el scroll infinito. El inventor de esta técnica se llama Arthur Raskin. Él dice que, bueno, él luego se arrepintió, ¿vale? Él inventó el scroll infinito, luego se arrepintió, pero bueno, en fin, decía que si no le dabas tiempo a tu cerebro para que alcanzara tus impulsos, pues ibas a seguir deslizando el dedo por la pantalla, pues muchísimo tiempo, ¿verdad? Em, Manteniendo a los usuarios en la red más tiempo del necesario, ¿verdad? Porque esta técnica al final afecta a esa toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo del scroll infinito, verdad? Empezamos por Instagram y venga a bajar el dedo, y eso, los reels, y eso no se termina nunca, ¿no? O el TikTok. No se termina nunca, y venga y venga. El objetivo es que nunca se agote la información, y que la atención del usuario permanezca centrada en la red social, aumentando su tiempo de conexión. También basado en el refuerzo intermitente, porque van a aparecer un montón de cosas que nos gustan, y entre esas cosas que nos gustan, la publicidad, algo que no nos gusta, ¿verdad? Ese refuerzo intermitente. Intercalando contenidos muy interesantes con los que voy otra vez a tener mi descarga de dopamina, para el usuario, con otros que no lo son. Otra vez ese refuerzo intermitente, otra vez esas descargas de dopamina. Asa Raskin, cuando diseñó el gesto del scroll, sabía que era un gesto que era fácil y que no es fatigante. ¿No? Sabía que, porque si te fatiga, sabía que si creaba un gesto que fatigaba, pues al final nos iba a doler la mano y íbamos a dejar la red social. Pero sabía bien que el gesto del scroll pues no era fatigante. ¿Cuál es la base, un poco la base científica de todo esto, verdad? De que, bueno, pues que el que no veamos el final nos haga consumir más. Se explica con el experimento del bol sin fondo, que dice que cuando un alimento no se acaba, ¿verdad? Si nos pusieran un bol enorme en el que no viéramos el final y nos pusiéramos a comer, podríamos ser capaces de consumir hasta un 73% más, casi sin sentirnos saciados. ¿Esto qué revela? Pues revela la importancia de que necesitamos un final visual para que la persona, para que nos detengamos en el consumo de alimentos, ¿verdad? Un poco de forma general tiene que ver, no es lo que explica un poco el scrolling infinito, esa necesidad de ver, de tener un final para alguna manera, bueno, hey, hay que parar. Si sumamos un poco, si sumamos estas técnicas que os he comentado, de las que hemos estado hablando, ¿no?, la suma sería un estado psicológico que se llama
flow, que está caracterizado por una intensa concentración, por supuesto, en la pantalla, no en, no en la lección del examen del día siguiente, sino en la pantalla, ese flow, ¿no? Todos estos componentes de las redes sociales nos van a sumergir ahí, esa intensa concentración, esa pérdida de la conciencia de sí mismo y, por supuesto, esa distorsión temporal, de no, no, pero si solo llevo 5 minutos, no, no, apaga que llevas media hora, que no, que han sido 5 minutos, el eterno apaga, 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 apaga y las eternas discusiones de pero cuánto tiempo has estado, pero si solo llevo 5 minutos, etcétera, etcétera. En este estado, la persona dirige sus recursos atencionales hacia una sola actividad, ignorando el entorno y el paso del tiempo. Y por último, tenemos el famoso algoritmo. Fijaros, esto es apasionante, apasionantemente apasionante. A través del procesamiento algorítmico de los datos de cada usuario, las redes sociales captan de manera individual, ¿verdad? Todas nuestras características. Y aquí agarraros. Dice que gracias al procesamiento algorítmico de la actividad del usuario, es decir, los algoritmos, dice que saben más que nosotros, o sea, saben más de nosotros que nosotros mismos. Dice, la plataforma es conocedora de los contactos con los que más nos relacionamos y la actividad que tiene mayor probabilidad de captar nuestra atención para ir, bueno, lanzándonos cosas, lanzándonos cositas y nos enganchemos. El algoritmo se refina continuamente con cada interacción del usuario. Cada vez que yo entro en la red social, le doy a un me gusta, visito una página, hago la maniobra que sea en la red social, el algoritmo está recalculando. Oye, que es que a esta chica ahora no le gustan los bikinis, que le gustan los bañadores. Oye, pues venga, publicidad de bañadores, ¿no? Por ejemplo, alcanzando unos niveles de conocimientos de nuestros rasgos de personalidad e intereses mayores que ¿no? que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, incluso, dice, ¿no? Además, está continuamente realizándonos test para maximizar nuestro tiempo de conexión. Los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, hay una red social, el algoritmo de TikTok, por ejemplo, es tremendo. En cuanto más o menos sabe que algo te gusta, ¿verdad? Para tener a los niños y a los chavales y venga y venga y venga enganchados. Por cierto, una anécdota de TikTok que me acabo de dar cuenta ahora, no tenía previsto contárosla, pero que sepáis, los que tengáis curiosidad, en China no existe TikTok como el TikTok que nosotros vemos. Ellos tienen una red social muy similar, pero se llama Douyin. Y los contenidos de Douyin tienen más que ver con contenidos culturales, contenidos, bueno, ¿no? que los contenidos que nuestros menores visualizan en nuestro TikTok. Tres datos escalofriantes. A mayor número de redes sociales utilizadas, mayor probabilidad de padecer depresión. A mayor número de redes sociales. Siempre todo hablando de una adicción o de un uso abusivo. También se relaciona el auge de los smartphones con la depresión en adolescentes. Y también se relaciona el uso problemático de las redes sociales, bueno, pues con el aumento un poco de síntomas depresivos, aunque no tienen que ver exactamente con nuestro tema de hoy, porque, bueno, hablamos más de adicciones, de qué elementos son de las redes sociales, qué elementos tienen, por qué son tan adictivas, cómo podemos entenderlos para también ayudar a nuestros adolescentes. Es verdad que es importante que no nos olvidemos de que además tienen consecuencias para la salud mental, además de las adicciones, otras cuestiones de salud mental muy importantes, ¿no? Cerramos este tema de redes sociales, ¿no? ¿Qué contenidos son los que más afectan a la adolescencia? Bueno, hemos hablado del juego online, de las apuestas deportivas, hemos hablado de las redes sociales y hay otro contenido muy potente sobre el que
podríamos estar también horas y horas hablando. Vamos a dar voy a darles unas pequeñas pinceladas y sobre que muchas veces a los padres no sabemos cómo abordarlo. Es la pornografía. Hablamos de la pornografía ya cuando dimos la charla de primaria, solo para apuntar que la edad media en la que los menores tienen su primer contacto con la pornografía suele ser a los 8 años. Y es así, os lo prometo porque es así, porque yo también cuando hace tiempo lo leí me parecía una barbaridad y desgraciadamente he ido comprobando que es así, es así. Y ese mito de mi hijo no ve esas cosas, es que mi hijo eso no lo hace, eh, hay que desterrarlo porque el 70% de los menores que tienen contacto con la pornografía a esta edad la tienen por accidente, es decir, por accidente un pop-up que sale de repente, un anuncio, ¿vale? Un videojuego. Yo hace poco, hace relativamente poco, ¿no? Estuvimos con una niña de primero de la ESO que venía, bueno, a recibir un asesoramiento por otra cuestión relacionada con el tema tecnológico y contaba que se había descargado un videojuego gratis y que para pasar a otra pantalla había que coger a una chica, azotarla, hacerla no sé qué, que bueno, nos quedamos alucinados, ¿verdad? Y no lo buscó, ella no entró en Google y puso tal página o tal otra, fue por accidente, ¿verdad? El 70%. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante también del tema de los controles parentales. ¿Por qué os cuento esto? Porque estaréis diciendo, pero si la charla va de dependencia, va de adicciones, porque la pornografía tiene un poder adictivo brutal, o sea, brutal, ¿no? ¿no? En todas tenemos la línea de uso, abuso, adicción. Lo que pasa es que hay determinados contenidos con los que, bueno, pues hay que, ¿no? Doble, triple asterisco, porque a lo mejor su poder adictivo es mucho mayor. El juego online es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, y la pornografía también. Tienen un poder adictivo brutal. Por eso la importancia de la prevención y la importancia de estar pendiente de estas cuestiones. La adicción a la pornografía, ¿no? Nos estaríamos hablando pues, de un patrón de uso compulsivo pues, de contenido pornográfico, ¿verdad? La incapacidad para controlar su uso, a pesar de los intentos bueno, pues por dejarlo, genera un impacto negativo, ¿no? Un impacto negativo en los adolescentes, pues consecuencias, bueno, en adolescentes y en mayores también, ¿no? Negativas en el trabajo, en las relaciones personales, etcétera. La tolerancia ¿no? En la adicción a la pornografía se manifiesta con la necesidad de consumir más pornografía o de consumir contenidos más extremos. En esto lo recalco porque, bueno, pueden darse situaciones que incluso estemos cruzando esa línea entre lo que es delito y lo que no es delito. Entonces, por eso mm, ¿no? Os hago un poco hincapié en este tema. Aparte que ya os cuento como anécdota, aunque no tiene mucho, no viene en relación de las adicciones, que sí que estamos, ¿no? dándonos cuenta del tema, las agresiones sexuales, ¿no? Ese incremento de las agresiones sexuales, esas nuevas tipologías de agresiones sexuales que creemos, bueno, que muchos estudios y muchos profesionales creemos que tienen que ver mucho con el uso abusivo de la pornografía, ¿verdad? De los contenidos pornográficos que poco tienen que ver con lo que son unas relaciones sexuales pues sanas. La abstinencia, ¿verdad?
estaría reflejada por ansiedad o ¿no? irritabilidad o depresión cuando no consumimos. Bueno, en este caso sería común a la pornografía, a la abstinencia pues por juego online o por videojuegos o por redes sociales. Os doy esas pinceladas de la pornografía. De todas maneras, después también me podéis preguntar lo que queráis. Y voy a contaros, ¿no? A mí cuando me preguntan muchas veces, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Danos un consejo. ¿No? Vamos a pasar un poco esa parte de recursos en los que, bueno, a mí también me gusta a veces contaros un experimento del Parque de las Ratas que a mí me encantó, en el que, bueno, podemos reflexionar muchas cosas, ¿no? Experimento del Parque de las Ratas, pues tiene que ver con, se preguntaban, ¿no? ¿Cuál era el origen de la adicción? ¿La adicción tiene que ver con una predisposición genética o tiene que ver más con el contexto? ¿Qué hacemos? Venga, ¿qué no hacemos? Bueno, vamos a meter a unas ratas que estaban solas, estaban, ¿no? Cada una en una jaula, les vamos a dar de beber una sustancia adictiva, una sustancia agua. Y entonces, bueno, pues esas ratas, os lo cuento muy así en general, ¿eh? Esas ratas que pues consumían un montón de sustancia, algunas de ellas hasta que, bueno, pues fallecían. Se dieron cuenta de que ese experimento no lo habían hecho en unas condiciones reales de lo que es la vivencia de las ratas, porque, a ver, las ratas son unos animales muy sociales y muy sociables, como lo somos los seres humanos, que necesitamos a los demás para autorregularnos. Y dijeron, pues vamos a volver a repetir el experimento y vamos a poner a las ratas en un medio que tiene más que ver con lo que es pues eso, su vida, ¿no? Y les hicieron un parque enorme, con un montón de juguetes, otras ratas. Bueno, ahí había un ambiente que no veáis, ¿eh? Y se lo pasaban pipa. Se dieron cuenta que en esa segunda fase del experimento, pues las ratas que habían estado enjauladas en esa primera fase habían consumido 19 veces más morfina que las ratas que estaban libres. Y estas últimas, fijaros, las que vivían en el parque este tan guay, parecían percatarse de los beneficios de no consumir la droga y se resistían a hacerlo. ¿Cuál fue la conclusión del experimento del parque de las ratas? Que si cuantas mayor oferta de ocio tengamos, ocio alternativo, menor probabilidad de desarrollar una adicción. Y además de eso, cuanto mayor sea mi ocio alternativo y mis relaciones sociales, mi red de apoyo, mis amigos, mis relaciones sociales, ¿no? menor probabilidad de desarrollar una adicción tendré. ¿No? Lo cual quiere decir que el aislamiento social, la falta de habilidades sociales, esos retraimientos, la soledad, pueden ser factores de riesgo para desarrollar una adicción, tanto con sustancia o sin sustancia. Entonces siempre lo cuento porque digo, bueno, pues cuando estemos a lo mejor en casa y estemos pensando en si dejar, ¿no? jugar a la tablet o salir a darnos un paseo, pues ¿no? que no nos apetezca mucho porque o lo que sea, pues digamos, nos acordamos del Parque de las Ratas y digamos, venga, a la calle, a dar un paseo. Otra de las cuestiones que es otro recurso son los controles parentales, ¿eh? Los controles parentales, bueno, pues son aplicaciones o softwares. Luego, si queréis, os puedo enviar una dirección de correo electrónico donde hay un montón, una guía muy deductiva, ¿no? Sobre controles parentales. Allí podéis leer qué control parental es el que mejor se ajusta a vuestro dispositivo o a vuestra forma de, ¿no? de convivir en casa. Los controles parentales, pues bueno, pues a través de estas herramientas podemos saber
cuánto tiempo está navegando nuestro hijo, podemos acotarle el tiempo, es decir, 1 hora y a la hora se apaga, podemos geolocalizar a nuestro niño o nuestra niña, podemos averiguar el historial de aquellas páginas por las que ha estado navegando, podemos controlar las descargas, si descarga, ¿no? Pues antes de que se descargue nada sin preguntarnos, nos llega a nosotros una autorización y nos dicen, tu hijo se quiere descargar tal juego. Y nosotros podemos, no somos las personas que los autorizamos. Esas son unas de las funciones así explicadas muy por encima de los controles parentales. Yo os animo a que todos en cada dispositivo que tengamos, que desde que entren nuestros hijos, tengamos un control parental. Por una cuestión de supervisión, pero es que luego hasta los 14 años, ¿verdad? Según la ley, debe de prevalecer el control parental, hasta los 14 años. A partir de los 14 años, porque muchas veces tenemos este debate con las familias, es que claro, es que no sé si le espío, es que si le espío o no le espío, el espionaje, ¿no? Todo, espionaje para arriba, espionaje para abajo. A partir de los 14 años ¿no? regirán criterios de proporcionalidad, ¿no? Y prevalecerá el control parental, sí. Yo sospecho que mi hijo puede estar siendo víctima y entonces, bueno, pues tengo una función tuitiva, ¿no? Y si no la hago, estaría incumpliendo mis deberes como padre o como madre. Y a evitar también que el menor cometa un delito, ¿verdad? Pues el Código Civil y también el artículo 61 pues, de otra ley, ¿no? que figura aquí. Pero fijaros, hasta los 14 años, en virtud del ordenamiento legislativo sobre consentimiento, debería de prevalecer siempre el control parental. Deberíamos de tenerlo instalado, ¿de acuerdo? Otro de los recursos que tenemos que en la Comunidad de Madrid, en los centros educativos, es el protocolo de adicciones sin sustancia. En los centros educativos, igual el que más supongo que os suene sea el protocolo de acoso escolar, ¿verdad? Que se puede iniciar en los centros educativos o bien a petición de las familias o bien a petición del centro educativo. Ahora, primo hermano de ese protocolo, porque bueno, al final son una serie de información y bueno, es similar, sigue como una misma línea. La Comunidad de Madrid dota a los centros educativos de un protocolo que tiene como el objetivo detectar adicciones comportamentales sin sustancia de los menores, es decir, pantallas, internet, redes sociales, teléfonos móviles, juegos, ciberjuegos, apuestas y pornografía entre los alumnos. Es decir, si hay un docente que sospecha que hay un alumno que puede estar, ¿no? Sufriendo una adicción sin sustancia, puede determinar que se abra este protocolo, que al final no deja de ser una pequeña como investigación de entrevistas a familias, a la familia y al propio niño, etcétera, etcétera, para averiguar si efectivamente puede haber una adicción o no. Esta herramienta posibilita una rápida respuesta de los tutores y en caso de necesidad, la derivación de los alumnos que representen dificultades. Bueno, ahora mismo en Madrid tenemos 2 centros, ¿no? Uno es el SAT, que es el Servicio de Atención de Adicciones Tecnológicas de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ¿verdad? Y luego tenemos el Gregorio Marañón, está, ¿no? el Centro Integral de Prevención e Investigación en Adicciones Comportamentales, que es el ADCOM de Madrid. Son dos de los sitios donde se derivan en principio estos casos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, de estos protocolos es una herramienta que tienen los centros educativos para detectar estas posibles adicciones comportamentales sin sustancia de los menores lo antes posible y así poder, bueno, pues minimizar las graves consecuencias que tienen para su salud mental. Y ya estamos terminando, como a mí siempre me gusta contar historias, os he contado el Parque de las Ratas que me gusta mucho, os voy a contar otra historia para también hacernos reflexionar. No, pues es que, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Bueno,
Pues fijaros, en Silicon Valley, ¿vale? Que es pues, ese centro de donde están todos los gurús tecnológicos, no dejan de aumentar, no paran de aumentar los colegios en los que los alumnos no utilizan pantallas hasta secundaria. ¿m? Bill Gates limita el tiempo de sus hijos y no les dio su móvil hasta los 14 años. ¿m? Y Steve Jobs, el creador de Apple, reconoció que prohibía a sus hijos utilizar el recién creado iPad. ¿m? Es decir, que los adultos que mejor comprenden la tecnología y que son la crean, quieren a sus hijos, bueno, pues más bien ahí un poquito lejitos de ella, ¿no? Hasta por lo menos los 14 años en el caso de Bill Gates y la secundaria. Fijaros si trascienden estos hábitos a su vida cotidiana, que exigen incluso a las niñeras, ¿no? A las chicas que están con sus hijos, que firmen contratos en los que no pueden utilizar el móvil mientras estén con sus hijos. Cuanto mayor es el perfil del mundo de la tecnología, más restricciones, perdón, imponen a sus familias. Pero ¿cuántas familias muchas veces nos encontramos ¿no? ¿no? Familias trabajadoras, pues que tenemos un poco tiempo, ¿no? A veces es esa lucha entre las familias, el poco tiempo que tenemos para nuestros hijos y lo que nos enganchan las pantallas, ¿verdad? Es una especie de David contra Goliat. Voy a contaros el anteproyecto que salió ayer. ¿Qué cuenta el anteproyecto? ¿Sobre qué arroja luz sobre todas estas cuestiones que hemos estado comentando? Bueno, tenemos una enorme y gran noticia, que yo estoy súper contenta, ¿no? El gobierno, pues la ley de protección de datos, antes era a los 14 años y ahora va a ser a los 16 años. Es decir, se eleva la edad para tener una red social en España a los 16 años. Antes era 14 Instagram, 12 TikTok, bueno, sigue siendo, ¿no? Porque es un anteproyecto, pero bueno, yo ya quiero pensar que estamos en el futuro. De esta manera, se armoniza el umbral de los países de la Unión Europea. El Reglamento General de Protección de Datos, que deja en manos a los Estados miembros establecer la edad mínima entre los 13 y los 16 años. Bueno, con esta medida, de alguna manera, nos estamos equiparando un poco también al resto de Europa. El anteproyecto habla de que se quiere incorporar un control parental en cada dispositivo, de los que hemos comentado antes, que debe de ser gratuito y venir por defecto. Eso cuenta el anteproyecto. Esperemos que llegue muy pronto. Mientras, pues deberíamos de instalar nuestros propios controles parentales y, por supuesto, siempre muchísima supervisión. También ese anteproyecto cuenta que se tiene que incluir en los productos tecnológicos, pues información sobre los posibles riesgos derivados del uso inadecuado. Eso que hablábamos al principio, cuando yo os decía que me imaginaba, ¿no? En un futuro que compraremos un videojuego y en la caja del videojuego pues pondrá a lo mejor abajo: jugar en exceso provoca adicción, ¿no? O similar a las cajetillas de tabaco. Me lo imagino un poco así. Habrá una prohibición de acceso a entornos digitales que usen mecanismos aleatorios de recompensa. Fijaros, el artículo 5 de este anteproyecto ya dispone una prohibición general de acceso a estos mecanismos. ¿Os acordáis que hemos hablado al principio de esos cofres botín o esas cajas recompensa? Pues el anteproyecto ya habla de una restricción para que los menores no tengan acceso de ninguna manera a esos elementos de los videojuegos. Sobre los mecanismos para la verificación de edad, que serían súper importantes para el tema sobre todo, acceso al porno y otras cuestiones, el anteproyecto relata que elaborará guías técnicas que faciliten el desarrollo de herramientas por parte de los proveedores de contenidos en Internet. Bueno, y supuestamente la Asociación de Protección de Datos, junto con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, están trabajando en una herramienta que sea efectiva para la verificación de edad, ¿verdad? Para que se bloquee
el acceso a los contenidos inapropiados de aquellos adolescentes que no tengan todavía la edad. Pero todo esto está ahí, ¿no? Rodando. Mientras, pues la prevención que nosotros, ¿no? hagamos en casa con nuestros hijos e hijas, pues va a ser la mejor intervención. El anteproyecto también contempla que los pediatras, formar a los pediatras para que puedan detectar cuando pasan consulta adicciones sin sustancia de nuestros hijos e hijas. Y también, y esto, bueno, como anécdota, porque no tiene que ver con las adicciones, una cuestión que también está muy bien, va a ser la orden de alejamiento virtual, para los condenados, ¿no? Aquellos que incorporan la pena de prohibición de acceso a comunicación a través de redes sociales o foros cuando el delito se cometa en ese entorno, ¿verdad? Esa prohibición de, pues, que me escribas un WhatsApp o de que me hables en una red social, etcétera, etcétera, etcétera.